Aire, aire, ajá, aire. Y ese croma ya delata lo que se viene. Buen croma. Buen croma. Viñas, viñas, viñas. Acá todo esto era viña antes. ¿Todo esto? Todo esto era viña. Era viña. Ahora es viña online, por eso le pusimos así a la... Poblando la viña online. Bueno, este espacio que nos damos desde el búnker, aprovecho para explicárselo también ya al entrevistado, que está Muy bien. sentado en nuestros estudios, Pablo Icardi, que es el lugar que hemos encontrado desde el búnker que hemos creado también para poder hablar con periodistas, con creadores y creadoras de contenido de la realidad mediática, política, digital de la provincia de Mendoza y, por qué no, de Argentina y del mundo. Aplausitos para Pablo Icardi, que es periodista, jefe de redacción de MDZ y también columnista de MZ Radio. Hola, Pablo. ¿Cómo están? A ver Muy si lo buenas vemos. tardes. Ahí está. Ahora estás. Ahora sí. Bienvenido, Pablo, a este Bien, búnker. Qué lindo el lugar donde estoy, ahí rodeado de montaña y todo eso. ¿Viste? ¿Quién pudiera un lunes? ¿Quién? Decí que te has pudiera venido abrigado porque la brisa Ya, de está montaña fresco, te va a está empezar fresco. a decir si empieza a pegar. Te digo que si quisiéramos estar un lunes ahí, nos equivocamos de profesión. Sí. Ay, después, si quieren fuera del aire, les explico alguna. ¡Apa! Empecemos por Pará, ahí. primera pregunta fundamental. ¿Boca o River? No, estoy Independiente de Avellaneda, así que... Bueno, pero bien, viste que recién pasamos lo del jugador de Independiente Sí, de sí. Pablo Grillo. Bien, Exacto, esa. muy bien. Lo Muy celebramos. aparte, nosotros lo celebramos por el homenaje, el recuerdo y demás, en un lugar complejo, porque Independiente está gobernado, digamos, por gente del PRO. Bueno, toda una historia, pero bien, digamos. Bien la Independiente. pronunciación. Bancamos ahí. Sí, totalmente. Vos sos de los totalmente por lo que pasó, aparte por el fanatismo de él con Independiente, por lo que le pasó. No, sí, Él, lo de Pablo Grillo es tremendo. ¿Vos sos de los que le exige un poco esos posicionamientos políticos a los jugadores de fútbol o a las figuras más fuera de la política? No, a ver, obviamente empatizás cuando ocurre, pero vos ponés que la mayoría de los jugadores son pibes jóvenes que viven en una burbuja extrañísima que es el fútbol, que es muy extraña, que tienen 1.500 millones de presiones y agregarle una presión más a veces es compleja. Bien. Entonces, bienvenido cuando que haya espontaneidad, digamos. Ok. No me gusta nada forzado. Ok. Y por ahí cuando les forzamos a que opinen de todo y que tengan que resolver Dicen todo, cagadas. es como que me fuercen a mí a hablar de fútbol profundamente, que me encanta, pero soy un nabo. Claro. Está bien. Bueno, Si surge y si no. Sí, no me podemos. gusta la espontaneidad, no me Exacto. gustan las cosas forzadas ahí, más a pibes que son bastante jóvenes y que tienen 1.500 millones de presiones. Que sean como En tienen su que mundo, ser y sí, no careten. Pero bueno, me empatizo cuando ocurre, Bien. me gusta. Bueno, ya ah. está habilitada la pregunta con la que nos hemos convocado. Livianita la pregunta. Livianita la Livianita. pregunta, y dijimos en el primer bloque Yo- que tiene que ser sí o sí la primera pregunta para nuestros entrevistados. Sí, y yo quiero aclarar, por favor, para que no crean que nosotros somos los que metemos saña, es extraído de fuentes Textual, periodísticas textual. textuales que ha dicho alguno de los invitados del día. Esta una referencia clara a que el poder ejecutivo provincial tiene capturados a los otros dos poderes. Ya vamos a ir bajando un poco ese pelotazo. Por supuesto, la pregunta en el chat va en esta línea: ¿es Mendoza capturada por Cornejo? Sí, absolutamente, vos sabés que sí o no. Va ganando. O sea, había Un poco dos opciones. tendenciosa. Sí, recontra sí y tal vez. No. Y la voy a pensar. No hay grises, no nos gustan los grises. Somos Está así. abierta la encuesta para que vayan votando. Por nuestra parte, se la arrancamos haciendo, como dice la Anita, a nuestro invitado del día. Sí, se le haría muy fácil, tipo del 1 al 10. ¿Qué tanto para que no tenga que decir un sí o un no? No, puedo decir que sí, pero viene es como con explicación. Exacto, porque exacto. Si no es complejo reducirlo a una palabra. Si vos no ves, te diría 11 años atrás y quizás más. Y si no le agregas a eso que está hipergobernado, vamos a usar un eufemismo, pero bueno, cooptado y probablemente con este acostumbramiento que Cornejo y solo Cornejo puede ejercer el poder, y le voy a meter de otro lado la pereza que hay de quienes pueden rivalizar, que es muy fácil decir, relajarse sobre el poder que tiene Cornejo y la construcción política que hizo, los abusos de poder que ejecuta Cornejo adentro y afuera de su espacio, y relajarse sobre eso. Entonces eso de estar cooptado, bueno, podemos construir cómo logró construir valga la redundancia, ese poder, esa cooptación de los otros poderes del Estado, de organismos de control, de uniones vecinales, de clubes de barrio, de donde estés, porque es un animal político, le gusta el poder, y descansa un poco, o al revés, le pongo un poco de presión en la pereza de las otras fuerzas políticas, los otros espacios de poder, los mismos periodistas que descansamos por ahí en eso y decimos, bueno, y no hacemos nada.
No se han construido, digamos, como alternativa de poder, no presionado lo suficiente con las herramientas que tengan para hacerlo. Obviamente, quien ejerce el poder tiene la sartén por el mango, digamos, en ese sentido para construir, pero la respuesta es sí, pero hay que hacer el recorrido histórico de cómo se construye eso con las múltiples responsabilidades, obviamente, y cero freno inhibitorio que tiene en la forma de ejercer el poder Alfredo Cornejo. Ninguno, digamos, en ese sentido. Ahora, todos esos anticuerpos que no funcionaron, digamos, la oposición, esto que vos decís también, y el mismo periodismo incluso, ¿por qué hoy crees que se desmarcan de esto o salen a denunciar esto? Casi, te diría, en línea, digamos, porque el invitado también, el próximo invitado después que vos, es Alejandro Pérez Walde, ex ministro de la Corte Suprema, que también ha estado pronunciándose en esta línea, que también le respondió el mismísimo presidente de la Corte, Dalmiro Garay, y también por eso estás en parte vos acá, porque tuviste un cruce directo con el presidente de la Corte. Hablábamos recién de dónde venía la palabra exhorto y nos pusimos a tiene muchas acepciones, cada uno él la relaja la acepción, pero en voz del presidente de la Corte me parece estuviste bastante en un mano a mano dramático. mediático ahí, en esa línea ¿por qué salta ahora tanto el tema? Digamos? Creo que primero se ha venido visibilizando de a poquito desde que empieza esta construcción, insisto, incluso antes de que Cornejo llegue al poder, antes de que sea electo gobernador, esa construcción y demás, cuando empieza a avanzar sobre otros poderes con estrategia política legítima en algunos lados, cruzando barreras en otros, y ha habido pequeñas señales, pero que no eran muy escuchadas en ese sentido. Eran como algunas voces. Hoy creo que hay un desgaste enorme y a una situación de extralimitarse hasta que es muy visible. Desde, lo puedes ver en el poder judicial, lo puedes ver obviamente en el poder ejecutivo, que es donde él ejerce poder, lo puedes ver en cualquier municipio. En el legislativo. En el legislativo que, hay muchos planos para analizarlo, de las leyes que se sancionan con muchísimo acuerdo a la falta de debate y falta de alternativas y demás. Y también lo que Mendoza eligió, que podemos construirlo, que no hay matices dentro de la legislatura. Los organismos de control, que no solo con las figuras que lo lideran de alguna manera, que son obviamente recontra obsecuentes con... No es que estoy siendo poco duro, ¿para qué? Porque decir que Néstor Paredes va a ser independiente de Alfredo Cornejo es como decir que yo me puedo poner la camiseta de Racing, digamos. Lo que quiero ser una metáfora burda, porque para que avancemos. Es irreal. O que la Oficina de Ética Pública, que no existe, no tiene ningún poder, de hecho le han sacado poderes que tiene, es decir, ocurrió, hasta que se cayó el mate. No se vio en cámara, así que no pasó. No pasó nada. Claro. Esa construcción hay que hacerla, hay que hacer el recorrido histórico. Y hoy hay sí una situación de decir, bueno, si se quiere algún hartazgo, voy a citar a Cornejo, de los enterados, digamos, porque le fue bien en las elecciones con X estrategia y demás, no hay nada ilegítimo en ese sentido, pero hay hechos que ya dice, bueno, no puede trascender. Pero, perdón, que decís algo así como que se fue volviendo cada vez más obsceno, más insostenible, más inocultable. Sí, porque ocupar cada cuota de poder de decisión, cada lugar que puede ocupar otro lugar, otra persona, o cada institución, digo, la historia de los clubes de barrio ocurren de hecho, digamos, y todo tiene una funcionalidad para no controlar, para poder avanzar en tu plan, que sea bueno, malo, regular, no importa, pero para poder avanzar se hizo indisimulable. Ahora, y hay algunas decisiones, digamos, que ya terminan afectando la vida cotidiana de la institucionalidad de Mendoza. Lo que dijo Dalmiro Garay, pocas veces he visto una frase tan inoportunas en el momento inoportuno y dichas por la persona menos esperable en ese sentido. No porque sea un gran republicano, que probablemente lo es, yo lo conozco hace muchísimos años a Dalmiro Garay, pero no es el más bestia de todo el cornejismo, digamos. No es una persona que está acostumbrada a los exabruptos, pero lo dijo. No parecían palabras de él en el momento menos oportuno, respondiendo a no sé qué motivación, y en una semana donde que esa permeabilidad del poder político, del poder ejecutivo en el poder judicial se notó. Se notó ahí, se notó en el Consejo de la Magistratura, en la denuncia que hubo contra Agostino, en un montón de cosas. Pasaron muchas cosas en muy poco tiempo. Vos escribiste en MZ algo relacionado a la vulnerabilidad del gobierno de Cornejo propiamente dicho.
Algo que, como venís diciendo, no es algo que se haya transitado muchas veces durante 11 años. Después el Pibu decía algo de lo inocultable, ¿no? Yo creo, para darle una vueltita de rosca también, que hace bastante tiempo que vienen sucediendo cosas en la provincia con datos, ¿no? Que son inocultables. Lo que creo que ahora podemos analizar, ¿no? Es, más allá de que no se pueda tapar el sol con una mano, si vos crees que también ha habido parte de complicidad. Y acá me gustaría como meterme más con el ámbito de la prensa o lo mediático o lo mainstream, si podemos decir de alguna manera, que por ahí es lo que nos convoca también como espacio, Sí, ¿no? sí. Que hay algo en lo que yo creo que no se hubiese podido llegar hasta donde se ha llegado en términos de la crisis institucional que tiene el gobierno, sin esa prensa acompañando, ¿no? O no exponiendo, prefiriendo ocultar ciertas cuestiones, ciertos datos. Me parece un camino que no puede ser paralelo, ¿no? Que sí o sí se cruza en un momento y hace bastante tiempo. No sé vos qué opinás de cierto sector del periodismo, no digo tampoco para generalizar. No, pero ahí todo. es súper interesante porque primero la visión sobre nuestro propio ejercicio y entender los medios y los periodistas, que no Sí. siempre somos lo mismo o convivimos y demás, pero hay tensiones internas que a mí me encantan, digamos, porque me toca, soy periodista y me toca liderar redacciones y gestionar y demás, entonces convivo con esas tensiones y entender a los medios de los periodistas como parte, a ver, lo vamos a hacer en un plano general, parte del poder, sí, de la construcción de discurso. Entonces puede ocurrir, y ha ocurrido, que haya discursos periodísticos que van en contramano de la tendencia y demás, ocurre, pero también que acompañan. Y hay un montón de situaciones. Puede ser la situación protoinstitucional, esto es decir, año 2015, asume Cornejo, pongo en abstracto, ¿no? La provincia está fundida, bueno, en un acompañamiento, ponele, ¿no? Un poco de abstracto, un poco de realidad, decir, bueno, o Néstor Kirchner en el 2003, el país fundido, venía, bueno, Dualde había hecho el trabajo sucio y demás, las empresas periodísticas fundidísimas, entonces necesitaban del gobierno de Néstor Kirchner para que le lavara, le licuara las deudas, bueno, todo esto, entonces un acompañamiento, es decir, por la institucionalidad, ponerle del país en el 2003, de la provincia en el 2015, la necesidad de los medios también, que son parte de la estructura de poder, de la estructura empresarial, los periodistas somos trabajadores también y demás. Después entra en juego quizás parte de lo que te referías, cómo ejerce el poder el gobierno sobre los medios y los periodistas. Bueno, yo digo a veces la sana tensión, la insana tensión, o la insana connivencia, digamos, en ese sentido, en un extremo de decir, bueno, ocultemos directamente o digamos que son todos hermosos y que está todo bien. No hay extremos que sean absolutos en ese sentido, sino hay una convivencia y una tensión permanente, al menos en los medios. Yo he trabajado, he tenido la suerte de trabajar en diversos medios chiquitos, grandes y medianos. Estoy en un medio grande de la provincia en donde esa tensión existe, se convive, la tensión, digo, con el mismo poder, la tensión interna, y donde trabajamos con una libertad, digamos, obviamente entrando en tensión todo, que a mí como periodista me genera cierto orgullo. Eso no implica que haya habido momentos de tensión, que los hay todo el tiempo, y que es real. A mí no me gusta llevarlo a los extremos porque hay un montón de matices adentro, que cuando la institucionalidad de una provincia se ve vulnerada, como creo que ocurre en Mendoza, sin que haya habido ninguna ilegalidad, obviamente hay un sistema que lo ha acompañado o que no lo alertó como correspondía. Sí, claro. Así como decía, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Colegio de Abogados, del Colegio de Profesionales de Ciencia Económica. Bueno, los medios y los periodistas probablemente no hicimos lo que correspondía o lo que corresponde con múltiples causas. Y una, de ahí de la que me puedo hacer cargo lisa y llanamente, es vuelvo a la pereza, en este caso de los periodistas y los medios, de tener rigor, de rebelarte contra las limitaciones. No quiero ser utópico, pero a veces hay mucha pereza y ahí hay culpas propias, digamos, en ese sentido, a ver, no quiero, si pegas un tiro, que el tiro valga, digamos, un tiro claro, periodístico estoy hablando, ¿no? Si hacer una denuncia que sea cojonuda, si vas a cubrir un tema, no esperes la gacetilla te manda Cornejo, sino fíjate lo que pasa, digamos, esa cosa más básica y llana, hasta investigar más profundamente y a que los medios trabajen de medios en ese sentido. Que en Mendoza creo que hay
hay un problema de base o que ocurre en otros lugares del país, que los medios no solo trabajan de medios, digamos, sino que hay múltiples rubros que conviven con el mismo gobierno o con el mismo poder ampliado del gobierno, más allá de su rol como medios. Entonces eso es interesante meterlo. No es solamente que es medio gobierno, pauta, calla medio. No, es mucho más complejo y más atractivo, claro. digamos. Porque está el periodista ahí también, digamos. Está el periodista. En el ejercicio de la profesión, ¿no? Ahora digo, en esta cuando lo hablamos, bueno, en este segmento hemos hablado con personas como Mariano Bustos, como Gonzalo Conti, como Celia Astargo, y más o menos todos coincidían en esta separación entre, por lo menos para lo que es problematizar el tema pauta, el tema línea editorial, hacían una separación entre el trabajador y la empresa, ¿no? Más allá de esto del medio del periodista, creo que vale hacer un doble clic y es una empresa y es un empleado, digamos, o sea, partamos de ahí. Y ella, abordándolo desde ese lado para complejizar esta discusión. Y en esta línea también te pregunto, más a nivel medio, a nivel empresa, que como vos como periodista, que entiendo que decís que sos parte de todo este ejercicio de tensiones, digamos, que hay, pero digo, ¿ves que hay un desacople, digamos, sincronizado entre la justicia y los medios a nivel empresa, a nivel corpo, si querés, del gobierno de Cornejo, porque se ve un fin de ciclo por delante, algo parecido a lo que le está pasando a Milei a nivel nacional hoy por hoy? Digo, ¿se comportan de esta manera? Es más fácil. A ver, primero, es un ciclo de poder extraordinario el de Cornejo. Extraordinario no por aplaudirlo, puedes aplaudirlo o no, pero anómalo para la institucionalidad de Mendoza. Nunca un gobernador, no solo no ha sido reelegido antes, sino ha mantenido tanta cuota de poder. Y me refiero incluso a mantener la tensión con todos los actores de poder, los empresarios, los medios y demás, con una vara tan alta a favor suyo. Sí, hay un desgaste que lo tienen los propios, incluso los propios cornejistas, pero por temor no va a ocurrir porque hay desgaste, pero no hay rebeldía, digamos. Exacto, no hay... por temor, ¿cómo sería? Yo la otra vez he analizado el liderazgo que tiene Cornejo a puertas adentro, que es muy potente, digamos, en ese sentido. Pero hablando en detalle, yo veo que hay más temor que admiración. Le temen a Cornejo por el ejercicio de poder que tiene, porque es una persona que es muy memoriosa con quienes no comulgan con sus ideas y demás. Pero veo que hay más eso que una gran admiración. Hay gente que lo admira. Pues sí que es un liderazgo basado más en... Bastante tóxico en ese sentido. Ajá. Bastante tóxico. Es un liderazgo tóxico. Me gusta esa idea. Hay otros liderazgos tóxicos que, a mi modo de ver, ¿no? Por supuesto. Nosotros los peronistas no tenemos ni uno, por suerte. No, para nada. ni un líder tóxico nos ha tocado. Siempre nada. Gente sana, que entiende, abierta. Exacto, que quiere hablar, ¿no? Bueno, Anita, ¿no? hay uno que... Para mí depende para qué lo uses. ¡Apa! Yo creo que hay un liderazgo... Está más pragmática que la otra. Sí. Está resacada. Dale, perdón. El liderazgo que tiene o la admiración que tiene Cristina. Cristina, exacto. Súper liderazgo y demás. Tóxico, ¿por qué? Porque va a la idolatría. Que hermano, en la política, además, no idolatres porque te van a comer. Y es lo que le pasó gran parte. Hay dos juventudes en las cuales yo tenía mucha expectativa. Ya no son jóvenes, digamos, que es la juventud que ha seguido en Mendoza, digamos, al cornejismo, que hay mucha gente muy capaz y demás, ya no son jóvenes, porque son de mi generación, casi 50, y que han seguido ese liderazgo que los ha llevado al poder, a poder ejecutar mucho de lo que pensaron, o parte, pero detrás subordinado a un liderazgo tóxico. Tóxico, me refiero a eso. ¿Cuál era el otro con lugar? Cero rebeldía, y en el caso del peronismo, y mucho más abierto el peronismo, porque el kirchnerismo fue más abierto, que lo llevaron a la idolatría, y que en la política la idolatría te lleva a no rebelarte porque no te vas a rebelar nunca, qué sé yo. Me parece que se desperdició, no está descartado, está en proceso, pero hay mucho talento político en esas dos fuerzas populares, vamos a decirlo así, que a mí me va a ver un contra errado probablemente, se ha desperdiciado por ese tipo de liderazgo que les tocó en el tiempo, ¿no? Digo la provincia porque a nivel nacional el radicalismo no existe, digamos. No hay ni tóxico ni no tóxico liderazgo, una federación de partidos. Pero bueno, ha ocurrido en esos dos movimientos que pueden construir alternativas de poder, alternativas que nos hagan soñar, alternativas que generan en el país cosas nuevas, digamos. Pero bueno, nada, me desvío un poquito. No, está bien, me gustaría a mí irnos un poquito para el lado de las personas que consumen medios, ¿no? Que en tu opinión, ¿qué reflexión haces respecto de cuán informada crees que está la sociedad mendocina con respecto a ciertos temas?
cuando tenemos de nuevo a los grandes medios hablando muy poco de algunas cosas, de otras que ya no hay manera de no hablar. Por eso yo hablaba de esta complicidad hasta cierto punto, en la que, bueno, ahora ya no se pueden ocultar, ¿no? Más allá de que después en tu casa vos sepas lo que pasa, que no te alcanza o el sueldo, o en tu municipio está la calle rota, lo que sea, venía sucediendo que por ahí eso en los grandes medios algo que no se hablaba, ¿no? ¿Qué pensás vos de la sociedad? Mira, ¿Cuán informada ahí está? vamos a sacar algunos velos en el sentido, al menos de lo que me toca, eso de no se habla, a veces es complejo decir de eso no se habla o no se habla como si hubieran... Bueno, hoy no vamos a hablar de esto. Muy contadas veces me ha tocado en una redacción de digan, de esto hoy no vamos a hablar, así que Digamos sé qué ha que pasado. podemos decir que no hay censura. No, a ver, de esto no vamos a hablar porque es aburrido, a lo mejor, pero no me ha tocado nunca. Sí, Claro, me más tocó desde el una criterio. vez, hace muchos años, lo comento así muy en general, no digo en medio, aunque fue el Diario de los Andes, que la única vez en la vida, en ese diario yo me crié y la pasé fantástico, que me dijeron, bueno, no, vos no vas a hablar de temas relacionados con la dictadura. Estaban en su momento empezando a juzgar a los jueces, no importa, pero fuera de eso, nunca Pero me ha porque pasado no en un iba a medio que me hablar diga, otro. mira, hoy no vamos a hablar de tal, no me ha pasado nunca. Sí, vuelvo al tema, esto no es el país de las maravillas donde entras y no, hay tensión todo el tiempo. Me ha tocado hablarlo con líderes de otros medios o con gente que quiere construir medios. Hay un momento muy complejo con la audiencia que vos le vas a hablar a un montón de gente que quizás no tiene ganas que vos le hables, o que le escribas, o que le cuentes. O sea, es bastante complejo. Es el tema de las audiencias y el tema de qué quiere que le hablemos. Te digo, temas súper profundos como los recursos naturales de Mendoza. El agua generalmente tiene alguna permeabilidad mayor. Los dueños de X cosas, bueno, o la institucionalidad de Mendoza. Probablemente, sobre todo cuando no hay tanta hipersensibilidad con los gobiernos, no hay tanta permeabilidad de la audiencia en hablar de esos temas. Es complejo. A veces vos querés dar un mensaje que no muchos quieren escuchar. Y no es como un bloqueo de que en contra tuyo, sino del momento. Por eso es bastante más complejo de ver de qué querés hablar y demás. Sí, me imagino también, digo, que hay reuniones de producción o lo que sea de hablar temas más livianos porque son los que más clics generan en un diario online o más llamadas telefónicas o mensajitos va a resultar en un programa de radio. Obviamente, este criterio de línea editorial lo entiendo porque también lo vemos, ¿no? Igual también ahí pienso que es primero lo que ofreces o lo que te piden, porque si vos estás banalizando o hablando más de temas banales que de política, que de economía, y sí, obviamente va a vender más el chimento de, no sé, lo que dijo Jorge Rial, no sé si está al aire, en C5, qué es eso. Pero también ahí hay otra discusión, ¿no? Esto sí, saliendo pero de lo político. hagamos de cuenta que estamos en una mesa de redacción. Me encanta, de la me encanta. De la estructura de MDZ, de un diario grande. Están todos los equipos, digamos, el equipo SEO que aborda contenidos más livianos que se supone que generan más clic. El equipo de política, que es el más nutrido en MDZ, por ejemplo, y que nada, buscamos, a veces hay, a veces no hay, y se aborda. Y vuelvo a la pericia propia para encontrar. Por eso te digo, como jefe de redacción nunca digo, hoy no vamos a hablar, es al revés la pregunta. Y de última, si esto es un tema complejo, déjame que me pelee yo. Con quien sea, con el dueño del medio, con el gobierno, lo que sea. O veamos el sentido de oportunidad, cuándo conviene publicar una cosa y cuándo conviene otra. Pero en un medio que mediano, grande, demás, tenés la estructura para todas las cosas. No quiero construir el país en medio de la fantasía, yo por eso demasiado lo llevo hacia la presión hacia el propio ejercicio del periodismo de tener la responsabilidad de investigar, de buscar y de escribir y después pelearte para ver cómo lo publicas. Pero ocurre, digamos, hay múltiples equipos que trabajan en paralelo con objetivos diversos. Y ¿hay agenda que te impone la realidad? Sí. Milei, Israel, bueno, lo vamos a cubrir, tendremos visiones críticas y demás. La economía, bueno, la vemos. La vida cotidiana, desde una demanda, si se quiere, ingenua de la audiencia, contar una mínima historia de la ciudad de Mendoza, que no es a favor ni en contra de nadie, contar una historia que tiene muchísima audiencia, o contar por qué Alfredo Cornejo tiene el mismo patrimonio hace 10 años. Bueno, se hablan de todas las cosas. Claro. También entra el cómo contás la noticia, ¿no?
Sí, y en el cómo está la clave de cualquier periodista, de cualquier nota, de enfrentarte al foco, es exactamente el cómo. ¿Qué contás y cómo lo contás? Y hoy en qué plataformas lo contás. Yo estoy así abrumado que escribo una nota, la lee X, hago un posteo en redes sociales que soy horrible y es X por 10. Claro. Es brutal. Y ahí va el cómo. Me comentan notas que nadie ha leído porque las vieron en redes sociales. Que es un Nos pasa todo el tiempo Sí, con de los hecho, recortes. Digamos. Es impresionante. La gente ve los recortes, pero el programa no te lo mira ni a palo. Hay datos, estadísticas que cuentan que ya no se están metiendo las personas al medio en sí mismo, sino No. que se informan a través de la red social y si les interesa ese título, se meten al link, ingresan. Yo quería preguntarte en esta línea de... Primero algo más del orden personal y después si querés te amplío la pregunta, pero una pregunta que veníamos pensando juntos también en el camino. ¿Vos te sentís un periodista de la corpo, de los medios hegemónicos? A ver, Personalmente, digo. he trabajado siempre en medios, en medios estructurados, me ha tocado fundar medios chiquitos y sí, a ver, ¿en qué sentido sí? ¿Por qué? Porque trabajo en relación de dependencia, coordino un medio. Uno de los más grandes del país, de hecho. Sí, y confío y creo que esa estructura, no ciegamente, digamos, no soy un periodista fácil, lo saben todos mis jefes que han trabajado, con quien me he llevado bien siempre, puteado 20 millones de veces. No soy un periodista fácil, tampoco pero sí, obviamente soy parte de una estructura, parte de una visión y creo que las empresas de base periodística son necesarias, digamos, empresas que tengan esa base. Se complejiza mucho más la empresa cuando tiene otros intereses paralelos que ocurren. Pero en tu ejercicio como periodista no has sentido necesariamente restricciones o, digamos... No, en 25 años he tenido 1.000.000 de situaciones de esperar, del sentido de oportunidad. Esto, bueno, esperemos. Esto lo he hablado con un montón de periodistas. Esperemos el momento. Ahora no, bueno, veremos cuándo sí. Es súper interesante eso. Te perdés años de vida con ese estrés. Ocurre. Hay tensiones todo el día, en ese sentido con el trabajo propio y con el de compañeros de laburo. Sí, no es algo lineal, digamos. No es claro, algo no, por eso llevarlo a un absoluto de no se puede hablar de esto o es la libertad total que es complejo. Pero digo, un montón de matices. Esto te lo preguntaba en relación al tema pauta, que es otro tema que también hemos hablado mucho acá con otros periodistas, con otros jefes de redacciones, con otros dueños de medios también, que es otro tema que también te he visto hablar a vos, el tema de la pauta publicitaria, la pauta oficial, que también es una relación tóxica, súper tóxica, Recontra, porque se la piensa como una herramienta de control del poder político. Exacto. Sobre los medios y no como una mera publicitación de como es que dice, los actos de gobierno y qué sé yo. Digo, en esa línea de cosas, ¿para qué le dan tanta guita a los medios? Digo, porque evidentemente no es solamente para publicitar actos de gobierno, seguramente está todo tergiversado, incluso desde todos lados, incluso desde los periodistas, pero eso lo hablamos al final para no escaparle a la pregunta, que es una relación que está súper tergiversada, porque que exista pauta, pauta pública y pauta de empresas, que a veces son más tóxicas que la pauta pública, hace a la vida de los medios de comunicación. No hay transparencia. Estaba tratando de hacer memoria cuando en el gobierno de Iglesias se modificaban unas normas que la pauta de publicidad tiene mucho menos control que el resto de los gastos. Entonces hay un montón de cosas ahí desde hace muchísimos años en Mendoza, que no solamente el volumen, que puede ser más o menos, eso cada uno lo evalúa, sino la forma en la que se ejecuta, que es poco transparente. Yo me acuerdo desde el gobierno de Iglesias en adelante, probablemente de atrás, capaz que también, pero yo todavía no era periodista en ese momento. Y es legítimo que haya con determinadas condiciones de transparencia y demás, pauta publicitaria pública y demás, pero está súper tergiversada. ¿Por qué? Porque los gobiernos lo ejercen así y los medios muchas veces lo usan como variable de ajuste interno o externo, decir, bueno... Bajó la pauta... Sí, o al revés, digamos. O subió, o al revés, que me ha pasado en un momento, incluso con pauta privada, decir, bueno, hace X cosas y lo usan para ir a negociar más publicidad. Y como una extorsión, podríamos decir. Claro, indirectamente termina ejecutándose, es decir, más o menos, o sea, es... Yo creo que eso igual ese ha mecanismo. pasado siempre, digo, no es nada nuevo. El tema es que hace un tiempo que Mendoza se pasó de rosca, me parece, como que fue tan evidente, y es de lo que vos venís hablando también, de esto de quedar entrampados en su propia corrida de poder, tanto en esto que venimos conversando acerca de la libertad de expresión,
o de todos los organismos de control con esa crisis institucional de la que seguro ahora profundicemos con Alejandro Pérez Walde, que ya está en nuestros estudios. Tenemos que ir redondeando, me dice la producción. Sí, nos están haciendo circulitos. Yo solo quería terminar, porque viste que cuando vos contestás, que él le contestó a Garay, por ahí decís, tendría que haber dicho esto también, y te quedás pensando. Y este es el momento de preguntarle, ¿te quedó algo para decir? No sé si contestarle directamente a Garay, pues ya lo hiciste, pero tipo, che, me hubiese gustado decir esto también. Claro. ¿Te sentiste exhortado? Sí, a ver, tengo el cuero más duro, entonces reflexiono a veces más en general, pero sí, y tiene que ver con esto de la pauta que dicen y demás, o la necesidad de control del poder político, en este caso del gobierno de la provincia, que está hace mucho. Olvidemos de la pauta además, más profundo, ese creer que podés controlar la palabra, porque a veces las discusiones, estas tensiones es hasta por creer que tener el poder en el gobierno te da posibilidad de controlar hasta la palabra, que me parece brutal. Nosotros, la palabra, y no quiero sonar romántico, pero me parece que es muy profundo la construcción de discurso y dejar que el uso de la palabra es libre, el aire es libre, no, el uso de la palabra, creer que tener ese está mal, digamos, está brutalmente mal. Acá hubo un hecho que es simbólico y que pasó muy desapercibido, pero tiene una carga simbólica enorme, que censuraron la vendimia. O sea, el gobierno de la provincia censuró la vendimia. Está bien, censuraron la vendimia, se animaron a cortarle un pedacito de la vendimia que hablaba del agua. Primero, creer que hablar del agua es hablar solo de lo que Cornejo o el gobierno cree que es el agua, que es el uso en la minería. Una brutalidad enorme, pero se animaron y pasó. Así como puede pasar que intenten que un periodista no diga tal cosa o que el presidente de la Corte diga los exhorto a no. Es grave, digamos. Es grave porque pasó y no alarmó mucho a nadie. No, por eso pasó. Y eso es lo que yo te preguntaba al principio de la charla, esto de cómo hemos ido normalizando ciertas construcciones de narrativos de poder, y eso hace daño, digo, sí o sí hace daño a la sociedad, al periodismo, incluso al gobierno también. Pero el tema es que, como decías vos al principio y decías ahora, eso como que te acostumbras que pasa, bueno, pasa. Sí. Bueno, está bien, digamos. Alguien en parece grave, tiene que decir es grave creerte en el dueño de la palabra y sobre todo de la palabra de los otros. Y de la construcción de discursos de los otros, de discursos alternativos y demás. Otra vez había una imagen interna en la redacción, porque habíamos hecho un evento, y hablaba 3 dirigentes de 3 partidos políticos hablando como nosotros. Y parecía una rareza. Bueno, parece una rareza eso, que 3 dirigentes políticos de distinto origen hablen, dialoguen, estén de acuerdo o no. Bueno, cuando eso debería ser lo más normal. Más o menos normal. Exacto, en una institucionalidad. Eso es normal, no censurar la vendimia. Claro. Yo igual voy a decir algo Sí, cerremos acá, con esto cerramos. Primero, obviamente, agradecerte, por supuesto, por estar acá, por venir y compartir esta charla. Teníamos muchas ganas de hablar con vos. Sabemos que son 2 temas que venís siguiendo firme, tanto en MZ, en el diario, como en la radio. Así que nada, primero es agradecerte. Y yo voy a decir por vos algo que seguramente no dijiste, pero sé que lo querés decir, que es que deben haber sonado algún que otro teléfono el día del quilombo con Dalmiro Garay. En MZ. Sonaron los teléfonos. Deben haber sonado teléfonos, deben haber oído en qué quilombo estás armando, Pablito, me imagino. Sonaron teléfonos, sonaron el mío. Y ahí es donde digo que vuelvo a cerrar lo de la conducción tóxica, el ejercicio tóxico del poder, porque es para todo. Si Cornejo interviene el Poder Judicial... ¿Te suenan los teléfonos? A nosotros no suenan los teléfonos, pero si Cornejo interviene el Poder Judicial, esta es su manera también de controlar e intervenir los medios, con la pauta. Digo, es usar esa herramienta como una forma de control. Sí, a ver, lo han hecho otros gobiernos, el tema es que este gobierno está hace 11 años. Está cebado. Pero no es solo eso. No es solo eso. Bueno, Pablo, dicho gracias. lo siguiente, gracias Pablo Icardi por acercarte al búnker este lunes 20 de abril. Aplausitos. Y nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con Pérez Walde. No se vayan.